Vamos a sumergirnos en uno de los periodos más decisivos, más cruciales de la historia antigua. A ver, pensemos un momento en el Imperio Romano. En su punto más álgido no era solo un país, ¿verdad? Era básicamente el mundo entero, una superpotencia militar, cultural, vamos, no tenía rival. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que este gigante, este coloso, no pudiera controlar una provincia diminuta, enana, en su frontera más oriental? Pues bien, lo que vamos a ver hoy es precisamente eso. La historia de una confrontación total, un auténtico choque de trenes entre Roma y el pueblo de Judea. Y ojo, porque este choque lo cambió absolutamente todo. Lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que Roma no llegó a Judea simplemente como un ejército invasor que derriba las murallas. No, no, no. La puerta, por así decirlo, se la encontraron abierta, y se la abrieron desde dentro. Y es que durante un breve periodo, bajo la dinastía de los Asmoneos, ocurrió algo que parecía imposible. Un estado judío independiente, que además crecía, que prosperaba. Era, como dicen algunos historiadores, un espejismo de independencia. Pero vaya, uno que se sentía muy, muy real. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Justo en su momento de máximo esplendor, el reino se parte en dos. ¿Por qué? Por una guerra civil entre dos hermanos, Hircano II y Aristublo II, que luchaban por el trono. Y claro, esa lucha interna fue la grieta perfecta que Roma estaba esperando. Así que en el año 63 a.C., el general Pompeyo no tuvo más que entrar, aprovecharse del caos y se acabó. La independencia judía, fin de la historia. Y con Roma ya instalada empieza un capítulo completamente nuevo. Uno muy tenso. Digamos que fue una coexistencia de lo más incómoda, siempre bajo la sombra vigilante del águila imperial. Y en el centro de todo este lío tenemos a un personaje fascinante, Herodes el Grande, un auténtico maestro del equilibrio político. Por un lado, era un rey cliente leal a Roma, un aliado fiel, pero por otro, para ganarse a sus súbditos judíos, se lanzó a una renovación masiva y espectacular del Segundo Templo. Intentaba jugar a dos bandas, ¿no? Quería contentar a todos. Pero en realidad estaba caminando sobre una falla tectónica cultural que, bueno, estaba a punto de reventar. Es que el choque era inevitable, vamos, pensémoslo. Por un lado, tienes la identidad judía, que se basa en la ley de la Torá, en el Sanedrín, en el culto en el templo, y por el otro, tienes la dominación romana, que significa impuestos imperiales, presencia militar por todas partes, y, aquí viene lo gordo, el culto al emperador. Considerar al emperador un dios. Eran sencillamente dos mundos que no podían coexistir en paz. Al final, toda esa tensión acumulada tenía que explotar por algún lado. Y cuando lo hizo fue como el rugido de un león. Y esa explosión se materializó en dos grandes rebeliones. La primera, la Gran Revuelta Judía, que fue una guerra a gran escala. Empezó en el 66 y culminó con el terrible asedio de Jerusalén. Y luego, unas décadas más tarde, tuvimos la revuelta de Bar Kokhba, que fue liderada por una figura que muchos veían como el Mesías y que provocó una represión romana de una brutalidad de verdad sin precedentes. Pero vamos a centrarnos en esa primera guerra, porque es ahí donde ocurre el suceso más catastrófico. Un punto de no retorno que lo va a cambiar todo, para siempre. Hablamos del año 70 después de Cristo, una fecha que se grabaría a fuego en la memoria colectiva. Después de un asedio brutal, las legiones romanas consiguen entrar en Jerusalén, la saquean y destruyen el segundo templo. Y sabemos el horror que fue aquello gracias en gran parte a un testigo presencial, el historiador Flavio Josefo. Se le considera el cronista oficial de esta segunda destrucción, y lo que cuenta en sus escritos te mete de lleno en el caos de la guerra y en la caída de la ciudad. Pero, y esto es lo más importante de todo, no fue solo una derrota militar. No, fue una crisis existencial, una crisis teológica. A ver, el templo no era un edificio cualquiera. Era el centro sagrado del judaísmo, el lugar donde se creía que Dios habitaba en la tierra. Así que su destrucción fue un trauma de unas dimensiones que hoy casi no podemos ni imaginar. Y justo aquí, cuando todo parece perdido, la historia nos regala uno de sus giros más inesperados. Porque de las cenizas de esa destrucción total, no llegó el fin, llegó una metamorfosis asombrosa. Con el templo en ruinas, el poder cambió de manos de forma radical. Pensemos, la autoridad de los sacerdotes estaba ligada al templo físico. Si no hay templo, no hay poder. ¿Quién ocupó entonces ese vacío? Pues los rabinos. ¿Y por qué? Porque su autoridad no dependía de un edificio, sino de algo que las legiones romanas no podían quemar, el conocimiento, la interpretación del texto sagrado, de la Torá.
Esto lo cambia todo. De la noche a la mañana, el centro del judaísmo deja de ser un lugar físico para convertirse en un libro portátil. La fe ya no necesita estar anclada a un edificio en Jerusalén. Ahora puede viajar, puede sobrevivir, puede florecer en cualquier parte del mundo. Y la institución clave que hizo posible esta transformación increíble fue la sinagoga. Pasó de ser un simple lugar de oración a convertirse en el corazón de la comunidad judía. Era una escuela donde estudiar la Torá, sí, pero también era el centro de la vida social, el punto de encuentro. Pues bien, el resultado de todo este proceso es lo que hoy conocemos como judaísmo rabínico. Es, en esencia, la forma de judaísmo que nace de esa crisis tremenda del año 70, una fe centrada en el estudio de la Torá y en la vida en la sinagoga. Y ojo, porque sigue siendo la forma dominante del judaísmo a día de hoy. Vale, ¿y por qué es tan importante entender todo esto? Bueno, por varias razones. Primero, porque nos explica de dónde viene el judaísmo moderno, el que conocemos hoy. Segundo, porque todo esto crea el caldo de cultivo histórico exacto en el que va a surgir el cristianismo primitivo. Y tercero, y quizá lo más potente, es que es un caso de estudio increíble sobre cómo una cultura puede sobrevivir. No solo sobrevivir, sino reinventarse por completo frente a una catástrofe. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. ¿Qué es lo que le da a una cultura la fuerza para sobrevivir a su propia aniquilación? Si miramos la historia de Judea y Roma, parece que la respuesta tiene que ver con la capacidad de transformar algo tan físico como un templo de piedra en algo tan indestructible como un libro.